Misterios 710. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué bueno, me da gusto. Pues traigo un tema que me gustaría compartir con ustedes, no sin antes agradecer a nuestro eterno Dios que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado con respecto a las palabras de la Torá. ¿Sí? Es un tema que incluso la vez pasada el pastor habló de ello. ¿Sí? Y es un tema que he estado compartiendo con los varones en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y otros grupitos que ahí me meto y ahí estamos, ¿no? Y le llamé a este tema una vida justa, una vida de fe, ¿sí? Y de acuerdo a todo lo que hemos visto, una persona justa es aquella que aplica los mandamientos establecidos en la Torá, ¿sí? Es decir, siempre tiene presente lo que es, fíjense ustedes, la tzedakah, la bondad, la misericordia, la hospitalidad, la oración, el arrepentimiento y el ayuno. Y ahorita que estaba viendo el tema de la parashá, está medio gruesa, ¿sí se dieron cuenta? ¿La percibieron? Y hay algunos mandamientos en donde pues, si alguien cometió un robo, pues tiene que ofrecer un cierto sacrificio. Pero si pusieron atención ahorita, si al que haga esto va a ser cortado o va a ser pasado por fuego, wow, ¿no? Entonces, y en realidad escuchaba un rabino que decía que todos en alguna vez hemos hecho estas transgresiones, ¿sí? Y me preguntaba, ¿cuál sería la solución a esta situación tan fuerte para nosotros? Y es el arrepentimiento, obviamente, ¿sí? La teshuvá es el arrepentimiento, ¿sí? Vamos a ver ahorita un poquito el contexto de los tiempos de Yeshua, ¿sí? En los tiempos de Yeshua era muy común buscar la sabiduría de la Torá como el más alto valor, ¿sí? El conocimiento, ¿sí? Pero por otro lado se estaba observando que se había alejado de la práctica o la búsqueda de los milagros, ¿sí? Como la sanación. Claro que el pueblo de Israel, el pueblo judío, no era ajeno a una vida de milagros. Ahí está lo ocurrido con Moisés, con Moshe. Todo milagros increíbles, ¿no? Yo estaba pensando la otra vez y dije, qué increíble, qué bendición tan grande el hecho de que alguien tuviera una pregunta que hacerle a nuestro Padre Santo, a ir con Moshe y decirle, ¿puedes preguntarle esto? Tengo esta situación, ¿puedes preguntarle qué hago, por qué? Wow, y el hecho de que fuera Moshe y le preguntara al Eterno y dijera esta situación, hoy lo hacemos por fe y encontramos la respuesta en su palabra, pero imagínense en aquellos tiempos, ¿no? Que una pregunta específica que hiciera el pastor y el profeta Moisés le dijera al pastor, a ver, el Eterno dice esto. Imagínense, ¿no? Qué padre es eso. Sí. Entonces, por lo tanto, el pueblo judío no era ajeno a esta situación. Sí, tienen, por ejemplo, toda su tradición. Es como si se hubieran aplicado más al conocimiento y fueron dejando de lado los milagros. No quiere decir que no lo creyeran, sino se enfocaron más en el estudio y la profundidad de la Torá y dejaron de un lado un tanto la vida milagrosa. Esto propició que surgieran dos grupos, ¿sí? Aquellos que se enfatizaban en el conocimiento, ¿sí? En lo profundo de las Escrituras, pero había otros que igualmente enseñaban, pero también buscaban o se basaban en las cosas sobrenaturales de la Torá. Tenemos un ejemplo del profeta Elías, ¿sí? Que oró y dejó de llover, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo
dos situaciones. Una de un grupo se nos enseña que se fue más al lado profundo de la Torá y dejaron de lado un tanto el aspecto, la vida milagrosa. Y otro grupo que enseñó ambas cosas, incluyendo los milagros, ¿sí? Y esto mismo ocurrió en la vida de Yeshua. En cuanto a los milagros, si ustedes recuerdan, si han estudiado y las enseñanzas que hemos visto, había una mirada crítica en relación a los milagros, ¿sí? Había una mirada crítica, o sea, tenían un sumo cuidado en el tema de los milagros, ¿sí? Y mucha gente buscaba los milagros de parte de nuestro Padre, como hoy sucede. No sé si ustedes no buscan milagros, yo sí busco un milagro, ¿sí? Y todos nosotros, de una u otra manera, nos vemos en algunas situaciones donde le clamamos a nuestro Padre, le decimos: Padre bendito, Hashem, por favor respóndeme, ¿qué hice? ¿Sí me explico? O algún tema que tenemos y buscamos con todo nuestro corazón a nuestro Padre, ¿sí? Entonces, hoy día es lo mismo, la gente está en la expectativa de los milagros, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo hubo un grupo de personas que daban sedacá, daban misericordia, practicaban la oración como base de su formación, también practicaban el ayuno y la familiaridad con Hashem, ¿sí? Y aquí entramos a un tema muy importante, que es la familiaridad o cercanía que se tenía con Hashem, con nuestro Padre, ¿sí? En aquel tiempo, en los tiempos de Yeshua, por aquella época, nos enseña, si ustedes recuerdan la Biblia, lo que conocemos con los Evangelios, se nos enseña o se observa que Yeshua tenía mucha familiaridad con el Padre, ¿sí? Muchísima familiaridad con Él, ¿sí? Entonces, y no era el único, había otros que también tenían esa familiaridad con el Padre al llamarle Abba. Abba, ¿no? Yo cuando luego estoy orando digo Abba, o sea, nuestro Padre, ¿no? Padre, mi Padre, Padre mío, eso es lo que significa. Abba es una redundancia, ¿sí? Hay dos partes en la Escritura en donde podemos ver esta redundancia. Por ejemplo, en Romanos 8:15, ¿sí? La versión Reina Valera la tomé porque dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba, Padre, ¿sí? Yo no le había entendido ahí, pero ahí hay una redundancia, ¿sí? Estaba observando que una es en griego y la otra es en hebreo. Abba, Padre, como decir pastor, pastor, ¿sí? O sea, hay una redundancia en esa palabra. Y otra es el código real, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Eso, hay una redundancia, ¿sí? Es como cuando vemos que hay en algunas palabras en plural, como Elohim, es darle la redundancia y la importancia a la palabra, ¿sí? Muchas veces no es que sea en plural, sino la importancia. Igual aquí en el concepto de Abba, en la palabra Abba, vemos en esta parte que es una redundancia, ¿sí? Abba es una redundancia y es tan importante que se ha considerado como uno de los nombres del Eterno, ¿sí? Ahorita escuchaba que decían Yahweh, ¿sí? Y otros nombres que se le dan Yud-Heh-Vav-Heh, en fin. Pero también estaba observando, y yo no sabía, que Abba también, por su importancia y por esa redundancia, era considerado como un nombre del Eterno, Abba, ¿sí? Entonces, otro ejemplo lo tenemos en Gálatas 4:6. Reina Valera dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama otra vez Abba, Padre, ¿sí? Código real dice: y por cuanto ahora sois hijos, Dios envió el espíritu de su Mashiach a nuestros corazones, el cual clama Abba, Padre, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque en los tiempos de Yeshua había un grupo que tenían cierta familiaridad con el Padre, ¿sí? Entonces estamos viendo la familiaridad, la cercanía que se tenía con el Padre.
Yeshua hablaba con esa familiaridad, ¿sí lo han observado? Yeshua hablaba con esa familiaridad y vemos que nuestro Abba, que Hashem, lo respaldaba, ¿sí? Vemos el respaldo que Yeshua tenía de parte del Eterno. ¿Por qué esto? Porque tenía una buena relación con Él, ¿sí? Alguna vez estaba escuchando por qué algunas oraciones son contestadas más rápido que otras. No es que Dios tenga favoritos, para Dios todos somos iguales, pero hay gente que en su vida, en ese proceso, se santifica más, se consagra más que otros, ¿sí? Entonces por eso hay ocasiones en donde alguien ora y a mí me sorprende mucho, de verdad. Yo he sabido de gente que ora y le suceden milagros, cantidades fuertes para pagar, sanación. Y hay otros que oran y se tardan más tiempo, tienen un proceso, pero es precisamente por esa cercanía. Y eso lo vemos que Yeshua hablaba con esa familiaridad, tenía el respaldo de nuestro Padre porque había una buena relación con Él, ¿sí? Esa familiaridad no debe de ser confundida con falta de respeto. Alguna vez escuché una persona que me decía que ella oraba, era una persona, decía, yo oro. ¿Y cómo hablas? No, pues le decía groserías a Yeshua. Digo, ¿por qué? Dice, pues no dicen que es a todo dar, que esto y que debemos hablarle así. Digo, no hagas eso. No, que sí, bueno, pues cada quien. No, la familiaridad no debe de ser confundida con la falta de respeto. Sí, debemos acercarnos con todo respeto, con esa confianza, pero con todo respeto, ¿sí? ¿De qué aprendemos algo? Que así como nuestro Mesías, nuestro Ribi, se dirigía al Padre con la confianza, la certeza que Él escuchaba, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro proveedor, nuestro sanador en todo, y que aunque somos hombres tendientes a caer, tenemos enseñanzas que nos dicen que si el hombre malo sabe dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre. Es decir, nosotros como seres humanos o el género humano, ¿sí?, siendo malos, sabe dar buenas dádivas, ¿sí? Pues cuánto más nuestro Padre, que es bueno, Hashem es bueno, ¿sí? A veces se nos olvida la bondad tan grande, ¿sí? Él es bueno, Él es misericordioso, ¿sí? Entonces, Él no es como el género humano, que nos descarriamos y siendo malos sabemos dar buenas dádivas a los hijos, a la gente que nos rodea. Pues cuánto más nuestro Padre, ¿sí? Entonces por eso nosotros nos debemos acercar con esa confianza. Debemos de acercarnos con toda confianza, pero recuérdalo, con respeto, ¿sí? Entonces, cuando usted se acerque en oración, cuando usted se acerque en algún momento, debe acercarse a Él con esa confianza que es nuestro Padre bueno, ¿sí? Y con una sencillez de oración, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto muy especial, ¿sí? Estamos hablando de los milagros, estamos hablando de dos grupos, uno que se y todo es plan de Dios, todo está dentro de su soberanía, que se fueron más al estudio y dejaron de un lado un tanto el aspecto sobrenatural, y otro grupo que sí igual enseñaba, pero también se iba a ese aspecto sobrenatural. Y Yeshua vino a restaurar o a darle fuerza a ese movimiento, ¿sí? A lo largo de su vida lo vemos, ¿sí? En la vida que está en los escritos, vemos las enseñanzas y los milagros que Él hacía. Gálatas 3:26 dice: pues ahora vosotros también sois hijos de Dios por una fe obediente al Mashiach. Entonces por eso debemos acercarnos a nuestro Padre, a nuestro Abba, con toda confianza, porque somos sus hijos, ¿sí? Por esa fe obediente en el Mashiach, ¿sí? Mashiach no vino a abolir la Torah, la vino a cumplir. Y gracias a Dios por sus méritos que hoy podemos acercarnos a Él. Yo me preguntaba, porque estaba leyendo toda la vida de Yeshua y el privilegio que tenían los hombres de aquella época. Yo, si hubiera estado ahí Yeshua, yo que hubiera sido un gentil, un goy, hubiera ido y no sé, digo eso yo, ¿no? A lo mejor soy soberbio, no lo sabemos, ¿no? Pero digo, en alguna situación en nuestra vida, créanme que lo hubiéramos hecho. Nos hubiéramos acercado a Yeshua y que Él nos respondiera, nos ayudara. Y yo dije, bueno, ahora ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo
¿Cómo podríamos hacerle si Yeshua no está físicamente ahora? Y encontré una respuesta, que todo lo que pidiéramos al Padre, por los méritos y en el nombre de Yeshua, lo recibiríamos. ¿Sí? Entonces debemos acercarnos con esa fe, con esa confianza, con esa certeza, ¿sí? Con esa fe obediente en el Mesías, en el Mashiach, ¿sí? Antes de Yeshua no era nueva la expresión Abba, ¿sí? O sea, Yeshua no vino, ya había familiaridad en aquella época, pero Yeshua la reafirmó y le trajo problemas con sus contemporáneos. ¿Se acuerdan ustedes que lo señalaban y tenían situaciones ahí problemáticas? ¿Sí? Y en cuanto a Padre, a esa familiaridad, tenemos frases como Padre bueno en la casa de mi Padre, ¿sí? En la casa de mi Padre, Padre bueno, porque Yeshua tenía esa familiaridad. No sé si vamos aprendiendo o vamos por el camino, es como si fuéramos tomados de la mano. Entonces, hablarle a nuestro Padre y acercarnos con esa familiaridad, pero con respeto, ¿sí? Porque a veces la mala inclinación no es a veces que se te cierran y les quieres dar 5 toquilitos. La mala inclinación a veces no es que ves una mujer y ya andas pecando. La mala inclinación muchas veces está en tu cabeza, que te acusa y te aleja de Dios, ¿sí? Y eso por eso tenemos que estar afirmados en la palabra. Todo lo que vimos hoy en la parashá es impresionante, ¿sí? Otro concepto, ya vimos la familiaridad. Otro concepto es la sedaká. La sedaká. ¿Qué es la sedaká? ¿Sí? Entonces acuérdense, la familiaridad. Ahora vamos con la sedaká. La sedaká significa justicia u obras de justicia. Justicia u obras de justicia. Es una vida de caridad y ayuda, de apoyo al prójimo. ¿Nosotros cómo estamos en esa área? ¿Sí? ¿Cómo estamos en el área de ayuda, ¿sí? O apoyo al prójimo? La sedaká no es tan solo dar dinero, ¿sí? Yo antes sí pensaba que era dar dinero. No, es parte. La sedaká no tan solo es ser dinero, puede ser ayuda de todo tipo: alimentos, medicamentos, acompañamiento, enseñar, apoyar a la gente, algún hermano nuestro que se encuentra en alguna situación, entonces enseñarlos, apoyarlos para que sepan valer por ellos mismos, conseguirles trabajo, hacerlos nuestros socios, ¿sí? ¿Por qué es importante la sedaká? Sí. La vez pasada que el pastor me dio la oportunidad de platicar, también hablábamos de la sedaká. ¿Por qué es importante la sedaká? Porque nos hacemos semejantes a Hashem. Nosotros queremos ser semejantes a Hashem, pues empecemos a practicar la sedaká, ¿sí? Somos semejantes a Hashem porque vemos que nuestro Padre, con su conducta, ayuda a toda la humanidad. A toda la humanidad, ¿sí? Nos elevamos espiritualmente, ya que cuando entregamos parte de nuestro dinero en esos asuntos, eleva las cuestiones materiales. O sea, yo trabajo, gano mi dinero, más o menos yo trabajo, pero cuando yo doy parte de mi dinero, entonces mi dinero o el dinero que gano y la actividad que yo realizo se eleva, tiene una elevación, ¿sí? O sea, las cuestiones materiales en mi vida son elevadas, ya tienen un nivel de elevación más. ¿Por qué? Porque lo que yo gano es precisamente para eso, para ayudar al prójimo, y tiene esa finalidad de ser como Hashem es, ¿sí? Entonces las cuestiones materiales son elevadas. La sedaká es la parte que destinamos de nuestros recursos, y por recursos no nada más es dinero, es nuestro tiempo, nuestra fuerza, casa, coche, todo. Entonces es la parte que destinamos de nuestro recurso a ese objetivo. También es material, ¿sí? Esto indica que todo nuestro quehacer monetario está dirigido a lo espiritual. O sea, cuando yo hago sedaká, indica que todo lo que yo gano, toda mi economía, todo el aspecto monetario está dirigido a lo espiritual. Y ahí nosotros obtenemos una elevación. En ese momento también estamos elevándonos espiritualmente, ¿sí? La sedaká muestra la verdad de lo que es el mundo material. El mundo material no nada más es, valga la redundancia, el mundo material. Cuando yo doy sedaká, entonces estoy mostrando la realidad de este mundo material, que es espiritual. En realidad todo es espiritual. Es decir,
lo espiritual. Es así que nosotros podemos comprender que la sedaká no es algo que me pertenezca. Cuando yo le doy a alguien algo, no es que yo le dé de mi dinero, es que es la parte de que Hashem puso en mí para apoyar al otro. Yo no me tengo de qué jactar, pero Hashem me está dando la bendición y la oportunidad de elevarme, ¿sí? Y a la vez adquiero bendición. Ajá. No es algo que nos pertenezca. La persona que entrega su sedaká es como si le prestara a Dios mismo, así lo dice su palabra. Proverbios 19:17 dice: aquel que es bondadoso con el pobre le presta a Dios. Aquel que es bondadoso con el pobre le presta a Dios, y Él le pagará de acuerdo a su buena obra. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos sedaká es como si le estuviéramos prestando a Dios, ¿sí? Ahora, no es correcto que alguien viva muy bien, o que vivamos muy bien, o que estemos muy bien, y vemos la necesidad de nuestro hermano, de algún conocido, y no le ayudemos. Esto no es correcto. Ahorita estábamos viendo en la parashá todo lo que debemos hacer, lo que no debemos de hacer, y podríamos decir que en parte todo se reduce a moral y ética, y a veces la moral y la ética la dejamos de lado, ¿sí? Entonces, no es ni ético ni moral ver que alguien de nuestros hermanos, alguien de nuestra familia, alguien que conocemos, esté mal y nosotros estemos bien. ¿Le puedes ayudar? Pues la fe no es decir, voy a orar por Ricardo. Sí, hermanito, vamos a orar. Y esta no es, hace un bultito, pero no es que tenga dinero en mi cartera. Imagínense que este bultito es pura lana y tú necesitas dinero. Pues vamos a orar, sí, hermano, con mucha fe. Pero tu necesidad ahorita es monetaria. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me enseña la palabra? Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí vemos un principio muy importante, del cual ya habíamos hablado, que es midá keneged midá, medida por medida. ¿Sí? Con la vara que midamos seremos medidos. No juzgues para que no seas juzgado. Dios está viendo que yo estoy apoyando a los demás, que yo lo estoy haciendo. Todo eso me cuenta. ¿Sí? Incluso vemos que la sedaká salva de la muerte. La sedaká salva de la muerte. Por eso cuando alguien está en una necesidad, con salud, material, económica, cualquier cosa, y ahorita ya para más adelantito, en unos momentitos más lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué hay que hacer, entre otras cosas? Dar sedaká. Dar sedaká, ¿sí? Proverbios 10:12, habíamos dicho que sedaká significa justicia u obras de justicia, ¿sí? Proverbios 10:2 dice: los tesoros son ganancia para el perverso, mas la justicia rescata de la muerte. ¿Sí? La sedaká salva de la muerte. Si en sus manos y en sus posibilidades está ayudar a los demás, hágalo. Hágalo. Si nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach dijo: al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Sí, pero yo estoy viendo que esa persona que me pide lo agarra para su activo o para cosas. Bueno, ya vimos que la sedaká no tan solo es dinero, le puedes llevar comida, le puedes dar otra cosa, ¿sí? Pero en términos generales, Yeshua dijo: al que te pida, dale, ¿sí? Entonces, todas las veces que esté a nuestro alcance, aunque no esté a nuestro alcance, ayudar a los demás. Sedaká también podría significar cuando el pastor, cuando alguien sube al grupo, decir: ore por esa situación, les pido que oren. Hay que hacerlo. A mí me pasó esta semana. Estaba en un grupo en el que estoy, dice: por favor, ore por la hermana fulanita de tal, que entró al hospital. Y yo estaba en la oficina. Y dije: sí, ahorita. 2-3 horas suben el mensaje. Ya se había ido. Imagínense. Entonces, al otro día volvieron a subir otra petición de oración. Orar por fulanito de tal, que tiene esta situación, parece que es páncreas. Entonces hice un pedacito, hice un espacio, como decía Rigo, perdón que hable, sí, pero hice un pedacito en mi tiempo y: Señor, ten piedad de esta persona, te pido por favor misericordia. O sea, también ayudar a los demás. ¿Cómo? Con nuestra oración, con nuestra súplica, ¿sí? También, por ejemplo, vemos en Lucas 7, del 1 al 10, en 7:5, ¿quién puede leer Lucas 7:5?
7:5. Sí. Porque ama a nuestra nación Israel, tanto así que nos construyó una sinagoga. Aquí está hablando de un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho y estaba enfermo y a punto de morir. ¿Se acuerdan? Centurión. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, porque las obras de Yeshua y sus milagros fueron creciendo tanto que aún los no judíos escucharon de él y se acercaban. ¿Sí? Aquí está este ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando el capitán oyó hablar de Yeshua, mandó a uno de unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron ante Yeshua y le rogaron mucho diciendo: este capitán merece que lo ayudes. Ahí va, porque ama a nuestra nación, ¿sí? Y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. ¿Hubo apoyo o no hubo apoyo? ¿Sí? Entonces, esas obras que nosotros podemos hacer de ayuda a los demás, que ya vimos que no tan solo es dinero, pueden salvar de la muerte, ¿sí? Dice, porque es un amante de Israel y nos edificó una sinagoga. Sí, estamos viendo la Sedaká. La Sedaká y la respuesta a las oraciones. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía. Ese es el que acabamos de ver. Sí. Entonces, terminando con el tema de la Sedaká, ya vemos que es súper importante. ¿Sí? Es como yo me muestro a los demás, así es conmigo. Yo llego a su casa de ustedes y tengo una necesidad, voy a orar. ¿Y quién cree que está en la parte de atrás? Una perrita. Y tengo que darle de comer. Pero me viene a la mente que si yo me cierro a la perrita que me está pidiendo comida, entonces yo con qué cara me acerco a Hashem y le pido que me ayude. Si en esa pequeña circunstancia, con esa pequeña perrita que agarro sus croquetas o lo que tenga, a veces que no tengo croquetas, entonces le preparo su comida y se la doy. Desde esas pequeñas cositas, ¿sí? El cuidado con los animales, cómo yo soy con los demás, ¿sí? Ahora, ya vimos entonces la familiaridad con nuestro Abba, la Sedaká, y ahora vamos a ver algo bien importante que a veces descuidamos, ¿sí? Es el tema de la oración, ¿sí? A veces nosotros dejamos el tema de la oración porque ignoramos que en la oración hay mucha fuerza, ¿sí? Hay mucho poder en la oración, de verdad. Y hay algunas citas, y en estas últimas fechas estuve buscando muchas citas bíblicas que no acabaríamos, ¿no? Porque además están súper interesantes, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema de la oración, todos nosotros debemos procurar una cercanía con nuestro Padre, íntima y cercanamente con toda confianza, ¿sí? ¿Cómo logramos esa intimidad con nuestro Padre? Estamos estudiando Torah y no debemos dejar de hacerlo, pero tampoco debemos de abandonar ese tiempo que nosotros tenemos con nuestro Padre en oración, ¿sí? Debemos de estar en esa intimidad cercana, con toda confianza, ya vimos, dirigiéndonos a Él como a nuestro Padre, ¿sí? Con todo respeto, por medio de la oración y la certeza de que nosotros hemos sido adoptados por medio de Yeshua, ¿sí? Ya no somos extranjeros, no somos advenedizos. Efesios 1:5 dice: en amor nos predestinó por medio de Yeshua HaMashiach para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, con esa confianza que nosotros tenemos, podemos acercarnos a nuestro Padre y pedirle y rogarle. Tal vez en otra oportunidad que dé el pastor hablaríamos de aspectos más específicos de la oración, en qué lugar orar, cómo estar vestidos, cómo empezar, ¿sí? Pero ahorita baste con no olvidar, con recordar la importancia que tiene la oración, ¿sí? La oración es impresionante, es algo que se me figura como un cordón umbilical con nuestro Padre, ¿sí? Debemos de buscar constantemente la intimidad y la cercanía con Dios, ¿sí? Siempre, en todo momento. O sea, si es bueno orar en la noche, en un momento, o en la mañana,
bueno, quien tiene la oportunidad y la bendición de hacer los rezos que hacen nuestros hermanos en la mañana, en la tarde y en la noche, adelante, no lo deje, por favor no lo deje, pero tampoco dejemos nuestra oración personal. Nuestra oración personal no lo deje, ¿sí? Algunos hermanos judíos hablan de la hipodedú, que es esa plática personal con Dios, con nuestras palabras, ¿sí? Hay veces que nosotros no sabemos tantos conceptos hebreos y como que nos perdemos. No, hoy vamos a regresar a la oración, ¿sí? A ese concepto que conocemos, ¿sí? Que es esa intimidad y cercanía con Dios. Primero, agradeciendo constantemente en todo, ¿sí? Padre Santo, yo te agradezco por la vida, yo te agradezco por la salud, por las enfermedades, por aquello, por el otro, y posteriormente pasamos a las peticiones, ¿sí? También estaba viendo que Yeshua no rompió con la tradición como se piensa. Bueno, se piensa que Yeshua vino a romper con toda la tradición, con los mandamientos de hombre, con la halajá, y no fue así, ¿sí? Porque él rezaba en la mañana y por la noche, cumplía con el rezo. Pero además, si nosotros decimos y hemos visto que Yeshua es el hombre ideal, o sea, al que todos nosotros pretendemos o aspiramos ser, ¿sí? Y vemos que nuestro Ribi, a veces mucha gente está en busca de rabinos y es bueno, pero nuestro Ribi es Yeshua y sus enseñanzas fueron sencillas y profundas, ¿sí? Y vemos que Yeshua, si usted empieza a estudiar un poquito acerca de la oración, yo me sorprendí, digo, no tenía por qué haberme sorprendido, pero me sorprendí, digo, a lo mejor he sido soberbio al decir eso, pero me sorprendí que Yeshua se la pasaba orando. Se iba a lugares alejados, de noche, en la oscuridad, en la mañana, y estaba en intimidad con el Padre. Estaba en intimidad. Iba a hacer algún milagro, se dirigía al Padre. Terminaba de hacer un milagro, se dirigía al Padre. Ese es el ejemplo y la enseñanza que debemos de seguir de nuestro Ribi, ¿sí? El judío de judíos, la propiciación de nuestros pecados, ¿sí? Él es nuestro Ribi, ¿sí? Y Él nos dio esa enseñanza, su vida de oración, ¿sí? Yeshua no contradijo ni rompió la tradición, ni la halajá judía. Él rezaba en la mañana, por la noche, pero además oraba en todo momento. Fue un ejemplo y una enseñanza de una vida constante en tefilá, en oración. Se alejaba a orar en las noches, buscaba lugares apartados, oraba antes o después de hacer un milagro. Pero también vemos que Yeshua asistía cada Shabbat a la sinagoga, iba al templo, ¿sí? Enseñaba, ¿sí? Entonces Yeshua no vino, cuando dice que no vino a abolir la Torah, sino la vino a cumplir. Entonces con esa certeza también vemos que Él cumplió con la halajá, pero también Él hizo además de lo que estaba establecido, por decirlo además, Él oraba, Él buscaba esa intimidad. Nosotros debemos de hacer lo mismo, ¿sí? Debemos de hacer lo mismo, porque si no, todo lo que estudiamos y las parashá, sí es un avance, pero falta ese empuje, esa fuerza que es nuestra intimidad con Dios, ¿sí? Mateo 23, 39, vamos a ver algunas citas si usted las quiere apuntar. Alguna vez vi que no era correcto, no sé si está bien que lo diga, que no debemos hincarnos o poner nuestra vista, porque así hacían los paganos y el pueblo de Israel no hace nada de eso. Pero yo cuando vi Mateo 23, 39, Yeshua oró de rodillas con su rostro al piso, ¿sí? Yeshua oró de rodillas con su rostro al piso, ¿sí? A veces nos sobrevienen cosas y las hacemos así, orar en nuestras rodillas y con nuestro rostro al piso, ¿sí? Mateo 23, 39. Otra cosa que aprendemos de Yeshua en cuanto a la oración, Mateo 26, 40, oró 1 hora. Él oraba más, pero aquí vemos que oró 1 hora, ¿sí? Mateo 26, 40. Y vemos también en Hebreos 5, 7, oró con voz fuerte a Dios. Y dice, y fue el Mashiach quien en los días de su carne ofreció oraciones y plegarias con fuerte clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa del temor reverente que tenía al Eterno. Aquí hay una enseñanza muy grande, ¿sí? Y fue el Mashiach
quien en los días de su carne, o sea, cuando estaba con nosotros, Él ofreció oraciones y plegarias con fuerte clamor. Un amigo me decía la semana pasada, Jeremías 33:3, ese yo me lo aprendí como el teléfono de Dios. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y me decía ese amigo, clamar es gemir, gritar, ¿sí? Hashem, ten misericordia, Padre, ayúdame, perdóname, no me dejes, respóndeme, te necesito, ¿sí? Son esas oraciones que salen de las entrañas, ¿sí? Decir, no tengo a quién ir, solamente a ti, Señor. Y qué bueno que no tengo a quién ir, ¿sí? Entonces, aquí dice, con fuerte clamor y lágrimas, Yeshua dice, al que podía librarlo de la muerte. Yeshua conocía a su Padre. Él dijo que todo lo que nos enseñó, su Padre se lo había enseñado. Él conocía a su Padre y él sabía perfectamente que Hashem le podía librar de la muerte. Y dice, y fue oído a causa del temor reverente que hacía al Eterno. Así debemos de nosotros de vivir igual, ¿sí? Debemos acercarnos con esa fe, con nuestro Padre, con esa familiaridad, al que puede salvarnos de la muerte. Y así como nuestro Rini fue escuchado, así nosotros podemos ser escuchados. Porque a mí en lo personal, como que olvidé un poquito la bondad de Dios. Pero gracias a Él, a Hashem, que he vuelto a escuchar y a recordar que Dios es bueno, que Él no contiende para siempre con el hombre, que se acuerda que somos carne, que somos polvo, ¿sí? Él es bueno. Y yo en la semana, en estos días preguntaba, bueno, ¿y cómo nos amó? Pues volví a escuchar lo que ya había escuchado y se me olvidó. El mayor señal de amor fue su hijo Yeshua, ¿sí? Hemos visto en estas parashá que un animalito era sacrificado por las transgresiones de las personas. En forma similar, así Yeshua sufrió por algo que no tenía que sufrir. ¿Qué mayor amor es el que pone su vida por sus amigos? ¿Sí? Entonces, Dios es bueno, no se nos olvide, Dios es bueno, Dios es amor. Él fue oído a causa del temor reverente que tenía hacia el Eterno. Acercarnos con Él con familiaridad y con respeto. Mateo 6:13. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Nosotros debemos de estar orando, porque la mala inclinación, alguna vez les platiqué que la mala inclinación tiene como esa tendencia, ese favoritismo por los sentimientos y las emociones. La mala inclinación se toma de los sentimientos y las emociones y entonces decimos, pues lo voy a hacer cuando yo lo sienta. No es así. Debes hacerlo por decisión. Señor, yo te voy a buscar. Yo voy a dejar de hacer esto, ¿sí? Cuando viene un pensamiento sucio de cualquier tipo, porque a veces pensamos que sucio es nada más el aspecto sexual, pero es de todo tipo, nosotros tenemos ese poder, esa facultad venida del cielo de quitarlo, ¿sí? Cuando viene, yo por ejemplo, ayer o antier se me fue el sueño y el aspecto económico, y estaba pensando, dije, no, pues no dormir va a ser peor y no gano nada. Y lo único que dije, bueno, Dios, yo te estoy ofendiendo a preocuparme porque no confío en ti. Si yo me preocupo y no duermo, quiere decir que yo no confío en ti, ¿sí? Entonces dije, Señor, yo confío en ti, mi vida está en tus manos y wow, que me duermo de volar, ¿sí? Entonces tenemos que dejarnos en sus manos, o sea, y tenemos que estar prestos para no caer en la tentación. La mala inclinación. Nuestro Hashem le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, te desea, te codicia. O sea, nada más está así el pecado, está así. Te presa y luego te culpa, te hace sentir mal, te pones al piso y dices, no, ¿cómo crees, pastor? Haga por mí esto, porque te humilla, ¿sí? Pero ¿qué dijo? Tú puedes dominarlo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que estar, ahora sí, como se dice popularmente, al tiro en la oración, abusado, ¿sí? Mateo 7:7, wow, me encanta, ¿sí? Me encanta y cómo me ha sostenido últimamente. Mateo 7:7 dice, insistid en pedir porque se os dará, insistid en buscar porque hallaréis,
Insistir en llamar porque se abrirá. Insistir. Sí, tenemos que estar insistiendo. Y esta semana vinieron varias cosas que, wow, como que me fortalecieron la fe. Una fue mi tía, hermana de otra tía, que le dio cáncer. Y me escribe mi tía, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que te conté de tu tía fulanita de tal? Dios hizo un milagro, la sanó de cáncer. Esos son golpes de fe, eso debemos de transmitirlo, ¿sí? Luego el pastor me habla y me da una noticia y dice, yo le estuve pidiendo mucho a Dios y me acordé de otras cosas que el pastor le ha pedido a Dios y se los ha dado. Dije, son golpes como de agüita fresca que cae, ¿sí? Cuando me estaban operando, híjoles, tenía la boca seca y yo me acuerdo que ahí estaba así, como, pues, ya ven que cuando nos operan nos ponen así. Y yo le decía, tengo sed, ya no me acuerdo. Y el médico, estoy casi, porque como estaba anestesiado, estoy casi seguro que era cirujano. Me ponía así un trapito húmedo y nada más me decía y me sabía tan rico. Y en esta semana esos testimonios fueron así, cosas tan ricas, fueron golpes de fe. Y dices, gracias Hashem, gracias. ¿Sí? Entonces acuérdense de esta parte: insistid en pedir porque se os dará, insistid en buscar porque hallaréis, insistid en llamar porque se os abrirá. ¿Sí? Otra vez, Mateo 18:1. Mateo 18:1 dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sea el diagnóstico que te hayan dado, sea que estuviste orando, pidiéndole a Dios, haciéndose de acá, y no está la respuesta. Aquí dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿sí? No desmayes, estar siempre orando, estar agradeciendo, clamar llamando de día y de noche, clamar llamando de día y de noche, ¿sí? En la mañana, en tu oración en la mañana, en tu oración en la noche, cuando vas manejando sin que te descuides, porque una vez yo iba orando y yo me iba a estampar, pero yo iba viendo, ¿sí? Entonces, en todo momento sí, pero si estás manejando, abusado de manejar, ¿sí? Si estás en tu trabajo, sí, podemos estar en ese contacto. Por eso no hay nada como ese momento específico de oración, ¿sí? Otro, Lucas 7:4. Ese ya lo vimos, es amar al pueblo judío y darse de acá, ¿sí? Colosenses 4:2 dice, preservad en la oración, velando con ella con acción de gracias. Alguna vez yo vi a algún rabino que decía, hay que estar dándole gracias a Dios por todo, ¿sí? Que Dios nos guarde, tienes alguna enfermedad, tienes alguna necesidad, gracias Hashem, gracias Padre por esto, gracias Padre por el otro, gracias Padre, aunque las cosas, mi sobrina pequeña me dio una lección, ¿sí? Ella le había detectado una enfermedad grave y cuando llevó los estudios con el médico, la doctora le dice, ¿usted tienes estas? Y dice mi sobrina, dice, sí, gracias a Dios. ¿Pero cómo gracias a Dios? Sí, gracias a Dios, ¿sí? Y estuvo en un trajinar mi sobrina con mi hermana y le decía que le pusiera cortisona y mi hermana no quería. Entonces le dijo la doctora, bueno, ¿por qué no lo quiere hacer? Porque estoy esperando lo que diga Dios a los estudios, ¿sí? Y no se me olvida que mi hermana, cuando le dieron los estudios, me platica que los estudios salieron negativos y habían salido con la enfermedad. Los nuevos estudios salieron negativos y dice, y la doctora nada más me quedó viendo así como con esa risita de gusto. Dices, wow, sí. Entonces, no importa, tenemos que preservar en la oración. ¿Dónde me quedé? En preservar en la oración, velando con acción de gracias. Señor, me detectaron esto, Señor, esto, me corrieron, gracias Dios, gracias. La última palabra la tiene Dios. Algo que me pasó la otra vez, yo ya me había enfermado mentalmente, ya una serie de cosas, digo, la mala inclinación, y bueno, me puse a pensar, ¿quién soy yo si yo no soy juez ni de mí mismo? El único juez es Hashem. Entonces yo debo de confiar en Él, no me debo de estar juzgando a mí mismo. Pastor ha dicho, perdónense, hay que perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces ya, Salvador, perdónate a ti mismo, ¿sí? Y son luchas que se vienen contra uno. A veces la peor lucha eres tú mismo, tu mente, ¿sí? Entonces, preservar en oración, velando con acción de gracias. Juan 16:23 dice, permanecer pidiendo en el nombre de Yeshua. Dice, y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre
por mis méritos os lo dará. Todo, en mi nombre, ¿sí? Señor, yo te pido por esto, por aquello, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. No nos acercamos a ti por nuestros méritos, nos acercamos por tu misericordia, por tu amor y en los méritos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, ¿sí? Entonces, permanecer pidiendo en el nombre de Yeshua. Otra, Santiago 5, 13, 16. Orad en la aflicción y en la enfermedad, confesar nuestros pecados y estar en paz con todo. La oración de una persona justa es poderosa y efectiva, ¿sí? Entonces, debemos de orar en la aflicción, debemos de orar en la enfermedad, confesar nuestros pecados, estar en paz con todos. La oración de una persona justa es poderosa y efectiva. Cuando esté a su alcance pedir, pastor, ore por mí, pueden orar por mí, háganlo, ¿sí? Dice así, ¿hay alguno entre vosotros pasando por aflicción? Debe orar, ¿sí? Ahora sí que como escuchar y que estos son nuestros libros, esa es nuestra tradición, ¿no? Siempre han estado con nosotros. ¿Está pasando por aflicción alguno de nosotros? Debe orar. ¿Hay alguno que se sienta bien? Debe cantar alabanza, salmos, dice otras versiones. ¿Hay alguno entre ustedes enfermo? Debe de llamar a los ancianos de la iglesia. Ellos orarán por él y frotarán aceite de oliva sobre él en el nombre del Adón. Dice, la oración ofrecida con confianza sanará al que esté enfermo. El Adón restaurará su salud y si ha cometido pecado le serán perdonados, ¿sí? Entonces la oración de fe, pero antes, ¿qué pasó? Se puso en paz con los demás, ¿sí? Entonces esas son algunas citas en cuanto a la oración, ¿sí? ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Cómo oraba nuestro Rabbi Yeshua? ¿Cómo debemos orar nosotros? ¿Sí? Y ya me parece que es el último punto. Sí, exactamente. Esperar por milagros. Debemos nosotros de esperar por milagros, ¿sí? Y ahorita lo acabamos de ver. En la vida de Yeshua, que están en los libros llamados Evangelios, Maserot, vemos nosotros que la vida de Yeshua fue de milagros. Él hizo bien, confrontaba cuando tenía que confrontar y eso era bueno, ¿sí? ¿Qué padre, por así decirlo, no confronta a su pequeño, a su hijo? Dios al que ama corrige, ¿sí? Si alguien no me interesa, no le digo que está mal, ¿sí? Tengo la obligación moral, la ética, como hemos visto, decir, cuidado, te puedes caer, ¿sí? Entonces, la vida de Yeshua fue una vida donde él andaba, no había ciegos, no había cojos, no había enfermos, no había gente con hambre, ¿sí? Entonces, esa fue la vida de Hashem, de Yeshua. Y esa vida es la que nos debe de motivar a vivir, ¿sí? Nosotros debemos tomar fuerzas en el conocimiento de que Hashem hoy sigue haciendo milagros. Hoy sigue haciendo milagros. Y vemos milagros en todas partes. Solamente que a veces pasa, no sé a ustedes si les pasó. Yo me compraba un cochecito usado, por ejemplo el Chevy, que es el que traigo hasta la fecha. Y yo no me daba cuenta de que había muchos Chevys. Decía, ay, un Chevy. Luego, antes de eso me compré una camioneta grande y iba manejando y veía otra. Cuando no la tenía ni me fijaba. Pero ahora es lo mismo. Cuando nosotros nos damos cuenta de los milagros, vemos milagros y sabemos de milagros. Y si usted sabe de un milagro, compártalo, porque eso va a ayudar a los demás, ¿sí? Como hemos visto, se oraba para que el pueblo fuera sano. Hoy se hace lo mismo, pero hoy existe la duda. En aquel tiempo, Yeshua, sus discípulos, los sabios, los justos de aquel tiempo oraban para que el pueblo fuera sano y eran sanos. Lo mismo pasa hoy en día, pero hoy existe la duda. Es por eso que debemos comprender lo que dice Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Malaquías 6:3 dice, porque yo Hashem no cambio. O sea, lo que Él hizo lo puede hacer hoy. Tiene el poder, no ha cambiado nada. ¿Qué ha cambiado a nosotros? Estamos llenos de temor, estamos con tantas cosas. No, debemos de retomar otra vez, ¿sí?, el camino a los milagros. Yeshua habló mucho y reafirmó el concepto que el poder de la sanidad y los milagros vienen por la fe. Yeshua siempre habló de eso, el poder y los milagros vienen por la fe. Ahora, se habló de la fe hace poco, ¿sí? Y yo estaba pensando, fue algo que me pasó y se los comparto. Yo dije,
¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Ahí está. Es emuná, emet, verdad, y ahí está. La fe. Pero Dios, porque todo viene de Él, me contestó así rápido. La fe desde la perspectiva judía incluye dos cosas: creer y obedecer. De obedecer, estamos en ese proceso, pero a veces creer. Uno a veces no duda de Dios, que no tenga el poder para sanar, que no tenga el poder para curar, para levantar enfermos, para levantar de la muerte. Él es el que enferma, Él es el que sana, Él es el que da la vida, el que hace que las personas mueran. Él es todo viene de Él, ¿sí? Entonces nosotros yo y muchos de nosotros no dudamos del poder de Dios, de Hashem, pero a veces por tantas cosas creemos que no somos aptos, o que Dios no va a hacer las cosas en nuestros tiempos o en nuestra vida. Y eso no es así. Debemos de retomar esa fe. En la vez pasada hablaba el pastor de la fe, de creer, ¿no? Debemos de creer. O sea, yo estoy tratando de caminar en su palabra, de caminar en Torah en la medida de mis posibilidades, en la medida de lo que estudio, en la medida de lo que recibo, pero a veces nos falta creer. Señor, tú me vas a sanar, Señor, tú me vas a sanar, porque tú eres un Dios bueno. A veces nosotros mismos nos sometemos a un juicio, y el juicio no somos quién nosotros, ¿sí? Dios es el que dicta las cosas, ¿sí? Y ahorita ya para terminar vamos a ver qué puede cambiar los decretos, ¿sí? Pero lo anterior, para ser efectivo, debe de estar acompañado de Teshuvah, ¿sí? También era lo que hablaba el pastor hace poco. Emuná fe es creer, obedecer y creer. Obedecer y creer. A veces ahí es donde fallamos, en creer. No dudo del poder de Dios, pero por ciertas circunstancias ahí está uno dudando. No, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, no dudando, ¿sí? Entonces, emuná, fe en el aspecto judío, en el sentido judío, es emuná y creer y obedecer, ¿sí? Pero para que esto para que sea efectivo, tiene que haber Teshuvah, ¿sí? Sin ella no se puede creer. Si no hay un arrepentimiento genuino de nuestro lado, si no hay un arrepentimiento genuino, entonces es difícil que nosotros veamos milagros, es difícil que nosotros obedezcamos y creamos, porque habrá algo que no queremos entregar. Entonces la Teshuvah, sin ella no se puede creer, y por lo tanto no hay obediencia. Sin la Teshuvah no hay perdón de nuestros pecados, aunque estén presentes los méritos de Yeshua, ¿sí? Porque no me he arrepentido, porque no he dejado la mala manera de vivir. El pecado está en aquel que hace lo bueno y no lo hace lo malo. Entonces no hay una Teshuvah verdadera. Si yo no hago una Teshuvah verdadera, aunque estén presentes los méritos de nuestro Ribi Yeshua, no hay poder, porque yo no me he arrepentido, ¿sí? Por eso es importante el arrepentimiento verdadero. Entonces ahora vemos, ya para ir concluyendo, la Teshuvah, ¿sí? La Sedaká y la Tefilá pueden cambiar decretos a favor nuestro. La Teshuvah, el arrepentimiento. La Sedaká, ya vimos la importancia de la Sedaká. La Tefilá o la oración pueden cambiar decretos a favor nuestro, ¿sí? Nosotros no sabemos qué se nos decretó, cosas malas en algún decreto, no cosas malas, porque Dios es justo. Nosotros no sabemos qué decreto hay hacia nosotros, pero si hubiera algo malo que Dios no lo permita, esto nos enseña a nuestros sabios que la Teshuvah, la Sedaká y la Tefilá o la oración pueden cambiar los decretos a favor nuestro. Por eso es necesario un arrepentimiento constante y decisivo. El arrepentimiento no nada más es una vez en mi vida. Sí, está bien, ya no hacía esto, ya no hacía lo otro, pero todos los días podemos cometer errores. Todos los días nos podemos en cierta manera alejar. Todos los días, por eso en el judaísmo se habla de un tiempo de meditación en la noche. Debo de meditar y decir, ching, aquí fallé, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, ayúdame a no volver a hacer lo mismo. Y tiene que haber una decisión. Antes de que venga algo que nos lleve a esa decisión, mejor hagámoslo ahorita, ¿sí? Entonces, tiene que haber un arrepentimiento constante y decisivo, junto con la constancia de la oración y la ayuda a los demás, ¿sí? Todo esto, pero todo debe ir en pro de acercarnos cada vez más a Hashem, de establecer una relación íntima con Él. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No nada más es en un milagro, sino cuando yo estoy llamando, buscando y pidiendo, tocando, es también
para cambiar, para santificarme más. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy avanzando en ese sentido, es cuando Hashem escucha mis oraciones y vienen los milagros, viene la sanidad, viene el trabajo, viene lo que tú estás pidiendo, porque como estamos pidiendo, como estamos en ese proceso y estudiando Torah, estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? En los milagros, entonces el objetivo es establecer una relación íntima con Él, establecer una relación íntima con Él. Cuando pases por aflicciones, cuando pases por momentos buenos, siempre hay que establecer una relación íntima con Él, porque en esa medida, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sí? O sea, en ese proceso va el milagro, va nuestra necesidad, pero nuestra necesidad de establecer una relación íntima con Hashem. En los milagros de Yeshua narrados en las Escrituras se da por sentado que el arrepentimiento estaba presente. O sea, cuando Yeshua hacía un milagro, ya se daba por sentado que el arrepentimiento estaba presente, ¿sí? Ya que cuando se daba la Teshuvá existían las condiciones para creer y que sucedieran los milagros, ¿sí? Por ejemplo, Juan 5:14 dice: tiempo después lo encontró Yeshua en el Beit Hamikdash y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Había sido sanada, había hecho Teshuvá, ¿sí? Y hay otra parte en Efesios 4:28, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Es una Teshuvá y un arrepentimiento. Me gustaba hacer manitas, ya déjala. Te gustaba andar de mirón, ya déjalo. Te gustaba andar en el chisme, y vimos eso, ya déjalo, ¿sí? Que no venga otra cosa peor, que te mantenga en la atención con Dios, que no veas, que no te interese el chisme, que no te interese la mujer, que no te interese nada. ¿Por qué? Porque estás pasando por una situación en donde tu única necesidad es estar con Dios. Antes de que venga eso, mejor hay que hacerlo por nosotros mismos, acercarnos, ¿sí? Y hay que pedirle ayuda a Dios, ¿sí? Entonces, vemos que cuando Yeshua hacía milagros, se da por sentado que ya estaba el arrepentimiento. Yeshua nos dejó instrucciones referentes a aspectos específicos de la oración, ¿sí? Por ejemplo, un aspecto específico de la oración es que hay cosas que solamente con oración y ayuno. El ayuno también, ¿sí? El ayuno es otra cosa importante. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando sus talmidim no pudieron echar fuera demonios? Entonces van en privado con Hashem y le dicen: maestro, con Yeshua, le dicen: maestro, ¿por qué no pudimos nosotros echarlos fuera? Y él le dijo: porque tienen tan poca confianza. Les aseguro que si tuvieran la confianza de un grano de mostaza, podrían decir a este monte: muévete de aquí para allá, y se movería. Y seguramente nada sería imposible. Dice: pero esta clase solo sale por oración y ayuno. No debemos de dejar de lado el ayuno, ¿sí? Ya vimos que Yeshua cumplía la Torah, cumplía la ley oral, la halajá, pero él hacía más, oraba más, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un ayuno en una de las festividades, sí, pero nosotros también podemos hacer un ayuno, ¿sí? Solamente sale con oración y ayuno. Debemos utilizar todos los recursos a nuestro alcance mencionados por Yeshua para vencer. Todos los recursos que estén a nuestro alcance y que nos enseñó Yeshua, debemos utilizarlos para vencer. A que te pida, dale, ¿sí? Debemos esforzarnos por cada vez santificarnos aún más, y en base a ello Dios nos va a capacitar para hacer cosas según sea su voluntad. Yo me santifico, yo me acerco más a Dios, yo estoy más en intimidad con Él, y en esa medida Dios nos va a capacitar para hacer más cosas, y vendrán lo que le estamos pidiendo. Es por ello que debemos dedicarnos cada vez más a tomar más seriamente. ¿Y qué debemos de tomar con más seriedad? Ahí va, la sedaká, que ya vimos que salva de la muerte. El ayuno. ¿Por qué habla del ayuno? Una de las cosas que aprendí es porque es eficaz contra la mala inclinación. El ayuno es eficaz contra la mala inclinación. Cuando estamos bien comiditos y todo, ¿qué tal? Habló Rigo algo de la comida, ¿no? Lo que comemos. ¿Qué tal cuando estamos bien comiditos y todo? Pues como que el cuerpo está bien fuertecito. Y no es que el cuerpo sea malo, ¿sí? Dios me ha enseñado últimamente a que mi cuerpo no es malo y a bendecirlo, porque si este cuerpo falla, bye bye, ¿sí? Entonces no vea su cuerpo como algo malo. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu de Dios, de la Ruaj de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidarlo, ¿sí? Entonces el ayuno es eficaz contra la mala inclinación. Sedaká nos salva de la muerte. Ayuno eficaz contra la mala inclinación. La oración, ¿por qué? Porque por medio de ella nos unimos a Dios, ¿sí? Lo que estamos haciendo, el estudio de la Torah
Y obviamente los méritos de Yeshua. Debemos de tomarnos de los méritos de Yeshua. Lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. ¿Sí? Y todo esto debe ir acompañado del arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Ya por último, Yeshua marcó claramente que la fe y la obediencia a Dios son la clave del éxito para una vida piadosa y justa. Yeshua marcó claramente que la fe y la obediencia a Dios son la clave del éxito para una vida piadosa y justa. Él nos enseñó, por ejemplo, en Mateo 19:26, Yeshua lo miró y dijo: humanamente esto es imposible, pero con Dios todo es posible. O sea, ¿qué nos enseñó Yeshua? Que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y eso debe de ser un aliciente para nosotros y un descanso. Señor, yo no puedo hacer esto. Señor, los estudios salieron así. Señor, una situación en el hospital. Lo que para el hombre es imposible, y no que la ciencia sea mala o los científicos o los sabios, secularmente hablando, sean malos, porque todo viene de Dios. Pero donde la ciencia termina, donde nuestras posibilidades terminan, que el hombre dice ya no es posible, para Dios todo es posible. Acuérdense de eso, para Dios todo es posible, para nuestro Abba todo es posible, ¿sí? Yeshua nos miró y dijo: humanamente esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Es decir, debemos aprender y practicar una fe y confianza absoluta en nuestro Creador. Cuando estemos orando debemos de concentrarnos en que Dios es uno y único, concentrarnos, tratar de evitar toda distracción, concentrarnos porque estamos hablando con nuestro Abba. Si estuviéramos hablando con un personaje importante, con un empresario, con un funcionario de gobierno, pues estaríamos ahí, por lo menos por educación. Si no, dirían: practica Torah, y entonces tendríamos que estar, ¿no? Pues cuánto más con nuestro Padre, ¿sí? Entonces debemos aprender a practicar una fe absoluta con el Creador. Ya para concluir, debemos de aprender la importancia de estar en unidad con Hashem por medio de la oración todos los días, todos los días, todos los días, así como lo hizo Yeshua. Yeshua estuvo todos los días. Gracias por su enseñanza. Gracias por su enseñanza. Y en la medida que esto suceda, y yo hago lo que me corresponde, según su palabra, en esta misma medida, Hashem me va a responder. Si yo hago lo que a mí me corresponde hacer, Él va a hacer lo que ya hizo. ¿Sí? Debemos insistir, buscar y llamar. Lo que implica, aparte de respuesta por un milagro, es la necesidad de apegarnos a Él. O sea, debemos insistir, buscar y llamar. Sí, la respuesta por un milagro, pero también la necesidad de apegarnos a Él más. Estar en relación íntima con Él, y en esa medida responderá a nuestras oraciones. Y para terminar, un texto que estaba acorde con la Parashá, Deuteronomio 10, 12, 14, dice, y véase usted aquí en esta parte. Sí, yo me veo aquí. Ahora pues Israel, o sea, ahora pues nosotros, ahora pues Israel, ¿qué pide el Eterno tu Elohim de ti? ¿Qué pide de nosotros? ¿Qué pide de mí? Solo que reverencies al Eterno tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué dice el Shema? ¿Sí? Entonces dice que ames y sirvas al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para tu bien. ¿Quién decía que era para nuestro bien, no? Los mandamientos que te prescribo hoy para tu bien. He aquí del Eterno tu Elohim son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todo en lo que ella hay. Como decía Ricardo, la firma de él, ¿no? Yo, Hashem, yo, Elohim, yo, Yahweh, ¿no? Dice, he aquí el Eterno tu Elohim, o sea, el Eterno nuestro Señor, nuestra autoridad, ¿sí? He aquí del Eterno tu Elohim son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Todo lo que hagamos debe ser para complacer a Dios y no nuestros instintos, ¿sí? Esta es una enseñanza que, bueno, no una enseñanza, sino una reflexión que quería compartir con ustedes, la necesidad de estar orando unos por otros. El grupo de varones estar orando. Si tiene una necesidad, no le dé pena, súbala. Y si es algo muy personal, pues diga,
pueden orar por mí por una necesidad, y cuando venga la respuesta también súbala, porque eso aumenta la fe, aumenta la confianza, ¿sí? Entonces, que todo sea para la honra de nuestro Padre Eterno, y que tomemos fuerza, que tomemos fe, y que Dios nos siga bendiciendo abundantemente, y que todo sea para Él. Shabbat Shalom.